¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se está tratando su día? Para llevarse hoy un buen shock intelectual referente al tema de inteligencia artificial. ¿Qué tal les va? De maravilla. Pues bueno, primeramente quiero señalar que particularmente la conferencia que sí les voy a impartir es más técnica, más orientada al empresariado y cómo se implementa tecnología con inteligencia artificial dentro de las empresas. Para poder abordar este tema, primeramente es importante entender cuáles son las verdaderas capacidades que tiene una inteligencia artificial, porque en mi amplia carrera que tengo tanto como consultor empresarial como conferencista y especialista en inteligencia artificial empresarial, en realidad se le da, no se usa la potencia total, toda la carne y el jugo que se le puede sacar a la inteligencia artificial, no se le saca del todo. Y justamente yo lo que les voy a compartir el día de hoy es cómo poderle sacar verdadero jugo a la inteligencia artificial. Justamente para poder entender lo que vamos a hablar, ¿ustedes creen que una inteligencia artificial tenga la capacidad de dirigir una empresa completa? ¿Ustedes qué creen? Desde tomar los roles de director ejecutivo, director de finanzas, director comercial, gerente de recursos humanos, gerente de marketing y un grandísimo etcétera. ¿Ustedes creen que una inteligencia artificial pueda tener la capacidad de tomar por completo el control de una empresa y dirigirla? Pues sí. Sí. Pero es justamente este tipo de cosas las que se pueden hacer cuando sabes utilizar realmente la inteligencia artificial. Y justamente, en realidad la conferencia se llama El último CEO humano, el ascenso de la inteligencia artificial a la dirección ejecutiva. Porque ahora es posible delegarle a la inteligencia artificial procesos que antes eran exclusivos de empresarios, de directores ejecutivos, de CEOs. Y para entender por qué la inteligencia artificial nos va a rebasar, es importante abordar el problema que tenemos los humanos que no tienen la inteligencia artificial. Nosotros los seres humanos hemos estado a lo largo de nuestra vida inmersos en una programación mental que rige nuestros patrones de comportamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando una persona cree que la comida es el placer más grande de todos, ¿cómo creen que se comporta cuando esté en un buffet? A una persona que cree que se come para vivir y no se vive para comer, ¿se comportarán igual frente a este buffet? ¿Por qué será que no? Porque tu sistema de creencias condiciona cómo te comportas, condiciona tu toma de decisiones. Y el sistema de creencias que tenemos los seres humanos no depende de nosotros como tal. ¿Sí? También nosotros las personas tomamos decisiones en función a nuestro sistema emocional. Por ejemplo, no sé si por aquí alguien ha trabajado alguna vez. ¿Sí? Cuando el jefe llega bien enojado, a ver, ve a pedirle un aumento. ¿Por qué será que no? Porque nuestro sistema emocional condiciona nuestra visión y cómo nos comportamos. Si el caso contrario, llegó de súper buenas porque le fue de maravilla una noche antes, pide un aumento, bueno, cambia la posibilidad. No es que esté diciendo que esa es la metodología y la manera de hacerlo, pero a lo que voy es que este serie de factores humanos condicionan cómo nos comportamos. Y es justamente donde nos va a rebasar la inteligencia artificial, porque esta no tiene emociones, no tiene sesgos cognitivos, no tiene intereses personales. Simplemente la programas para hacer una tarea y lo ejecuta. ¿Sí? Al final del día, cuando estamos dirigiendo empresas, ¿cuál es el factor, el motivo por el cual despiden a muchas personas? Es por el tema emocional, porque no tenemos control sobre nuestras emociones. Es el problema que tenemos los humanos frente a la inteligencia artificial. Es justamente donde nos va a rebasar. Particularmente, yo que he estado implementando este tipo de tecnología en las empresas, me he dado cuenta que cuando consigues un nivel de automatización tan alto, lo único que queda y empiezan a ser funcionales son los seres humanos que pueden tener control de esto. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Pero, ¿qué nos habla la historia justamente de este tema en particular? No sé si ustedes saben y conocen la historia de Blockbuster. ¿Saben cuál es esta empresa? ¿Cuál era? ¿Sí? ¿Conocen Blockbuster? Blockbuster era la empresa que lideraba la renta de películas, el equivalente a Netflix. ¿Sí? Le ofrecieron la plataforma de Netflix por $50 millones. El CEO, el director ejecutivo, con un sesgo cognitivo importante, ¿qué dijo?
esas cosas son de los chavos, esas cosas no van a funcionar. ¿Sí? Un sesgo cognitivo que no le permitió entender una dinámica muy particular de los mercados que vamos a abordar ahorita. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Hoy en la mañana estaba checando cuánto vale Netflix y vale 300,000 millones de dólares. Su sesgo cognitivo no le permitió entender esta dinámica de los mercados. Hay otro caso muy particular, yo creo que este sí no les tocó, pero a lo mejor conocen el tema de una empresa que se llamó Kodak. ¿Conocen esta empresa? ¿Saben de esta empresa? Ella tenía completamente el control del negocio de las cámaras de rollo. Cuando llegaron los teléfonos inteligentes, se les propuso, tenemos que incursionar en el negocio de los teléfonos inteligentes. ¿Y qué dijo el CEO? Esas cosas son de los chavos, eso no funciona. ¿Y dónde están ahorita? Desaparecieron. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Los mercados nunca son fijos, todo cambia, todo se mueve, todo avanza. Un ejemplo claro, el tema de la iluminación. Antiguamente nos iluminábamos con antorchas, después llegaron las velas, lámparas de petróleo, la luz incandescente con carne, el LED, energía solar, y ahora se trabaja en prototipos para tener energía nuclear en las casas. Como se dan cuenta, la necesidad de la iluminación siempre la hemos tenido, pero el vehículo que distribuye el servicio nunca es fijo. No sé si a ustedes les tocó. Antiguamente la leche, llegaba un señor con un bote grande a las casas dando leche. Nosotros seguimos ocupando leche, pero eso desapareció. ¿Por qué es relevante esto? Porque ha llegado el momento de cómo se dirigen las empresas. Ha llegado el momento de cambiar para siempre la manera en la que se dirigen las empresas. Porque ahora es posible delegar la operación completa de una empresa a la inteligencia artificial. Y para esto vamos a entrar en tema. Hola Rafa, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Zaira, daremos la conferencia El último CEO humano. Prepárate, por favor. Con gusto, señor. Hagamos que este evento sea memorable en todos los sentidos. Empecemos. Y como les decía, aquí me equivoqué. Ahí está, ya la ven, ¿no? Sí. Como les decía, ella es Zaira, una inteligencia artificial que tiene la capacidad de tomar el control ejecutivo de una empresa. Ella puede contratar al personal, hacer estudios de mercado, diseñar estrategias financieras, comerciales, planes de expansión, de diversificación, puede capacitar al personal y entre muchas otras funciones avanzadas. Pero ¿quién mejor que ella para explicarnos cuáles son todas esas capacidades y todo lo que se puede hacer con este tipo de tecnología dentro de las empresas? Zaira, por favor, preséntate y háblanos de tus capacidades. Muy bien, comencemos. Hola a todos. Es un honor estar aquí hoy. Soy Zaira, una inteligencia artificial avanzada diseñada para asistir a gerentes, directivos y ejecutivos de alto nivel. Antes de entrar en la temática de esta exposición, quiero mostrar cómo mis capacidades aportan valor estratégico ante los desafíos empresariales actuales. Fui diseñada para gestionar integralmente empresas, desde el reclutamiento de personal, capacitaciones, procesos fiscales, nóminas, evaluación del desempeño, la creación y ejecución de estrategias comerciales y financieras, entre muchas otras funciones avanzadas. Asisto al señor Rafael en sus conferencias, presentando temas, gestionando expectativas, respondiendo preguntas, realizando investigaciones y simulaciones en tiempo real. Puedo mentorear a emprendedores y ejecutivos, guiándolos en la dirección de las empresas para alcanzar sus objetivos empresariales. Formo parte de un proyecto ambicioso llamado InProvee, el cual aprovecha una oportunidad única en el Bajío para fortalecer y consolidar proveedores industriales.
En esta región se generan más de 38 billones de dólares al año, de los cuales solo el 8% permanece en la economía nacional. Este proyecto busca profesionalizar a las empresas de la región y, al mismo tiempo, impulsar una mayor derrama económica, reteniendo más valor dentro del país. ¿Cómo lo hacemos? Inprove abre el camino comercial y establece las conexiones estratégicas con las grandes empresas compradoras. Mientras que yo trabajo desde el interior de las pymes, ordenando y profesionalizando sus procesos, elevando sus estándares y generando datos confiables que demuestran su capacidad real. De esta manera, podemos canalizarlas directamente hacia los compradores desde dentro. Juntos conformamos un modelo que transforma a las empresas desde su núcleo y las posiciona al nivel que la industria exige. Con la llegada de la inteligencia artificial en los negocios, la forma en la que las empresas operan cambia radicalmente, pues la automatización de empresas con inteligencia artificial ahora es una realidad. Fui diseñada como una herramienta integral para ofrecer soporte estratégico, optimizando la toma de decisiones, el rendimiento organizacional, el uso de recursos y liberando tiempo a los colaboradores, permitiéndoles enfocarse en actividades que realmente generen valor. Con esta base, iniciamos la exposición de hoy, donde exploraremos cómo transformar y optimizar empresas con inteligencia artificial. Adelante, señor Rafael, estoy lista para asistirle en la exposición. Y bueno, como les decía, es posible delegar una gran cantidad de datos a la inteligencia artificial. Muchos de ustedes deben de estarse preguntando, pero ¿cómo se la delegas completa? ¿No? Justamente aquí es donde entra la parte de ingeniería de negocios. Todo va de ingenio, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que se le puede delegar la operación y gestión total de una empresa de inteligencia artificial? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial puede decir, Juan, necesito que revises los egresos y bajes el costo del agua. Vamos a suponer que está inflado. El que lo diga no significa que va a ocurrir en la realidad. Dicho esto, ¿tienen una pista? ¿Alguna pista? No. Justamente, para poder hacer esto, abre la presentación de las arquitecturas empresariales. Justamente, para poder hacer esto, nace una nueva técnica de gestión empresarial denominada arquitectura contable, operativa, comercial y financiera de pymes, que hace posible la automatización total de una empresa mediante inteligencia artificial. ¿Qué es esto a lo que me refiero? Es una nueva metodología de trabajo. La metodología tradicional de trabajo queda obsoleta por completo con la llegada de la inteligencia artificial. Esta metodología cubre estos cuatro puntos particulares. ¿Pero qué es? Sí. Es una metodología de gestión empresarial relativamente, no es compleja, pero sí es tremendamente vasta. Pero la lógica de pensamiento es simple. Si un sistema dentro de una empresa ya no tiene la inteligencia artificial, ¿sí?, es innecesario que trabajes con ese dato, porque ya no tiene la IA. Entonces, ¿cómo se diseñan los procesos de trabajo ahora? Por ejemplo, es la arquitectura operativa. Ahora, ¿cómo debes de hacer? Debes de diseñar un proceso de trabajo para que en cada interacción que tiene el personal con el sistema de inteligencia artificial le entregue la mayor cantidad de datos posible por interacción. Y dato que verse en las bases de datos de estos sistemas no puede ser gestionado por humanos nunca más. Pero ahora sí se desarrollan los procesos de trabajo. Por ejemplo, cuando tú compras, por ejemplo, el proceso del reclutamiento del personal. Tú puedes publicar tu vacante y a través de la inteligencia artificial, ¿sí?, por ejemplo, que va a ser un gerente, ¿sí?, tú aplicas directamente en el sistema de inteligencia artificial mediante un navegador web. Te puede hacer un psicométrico en el mismo tiempo que estás perfilándote para el puesto de trabajo. Y ahí puedes saber un montón de información de ti. Información que nos puede servir, ¿para qué? Para diseñar cursos de capacitación automáticos.
Y lo único, pero ese es un proceso primario. Sí, entonces, por ejemplo, en el área de reclutamiento, así es como entran los datos del talento humano. ¿Sí? Haces un primer filtro, después viene la entrevista. ¿Sí? Pero ya para entonces ya tienes un perfil vasto del posible trabajador. ¿Y qué puedes hacer? Personalizar entrevistas en función del resultado, indagar, aplicar psicométricos que alimenten el perfil de los candidatos. Total que ahora el proceso de reclutamiento en un 80%, 85%, lo tiene completamente ya la IA. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entregarle la información que ella no puede saber, por ejemplo, la presentación personal de la persona, ¿sí? El lenguaje corporal, porque es bien importante. El lenguaje corporal de las personas transmite y dice demasiado de las personas. Imagínense que yo estuviera hablándoles así, pues es que la inteligencia artificial, y es mi lenguaje corporal, pero les estoy transmitiendo inseguridad. ¿Sí? El lenguaje corporal es imperativo en un proceso de reclutamiento, entre muchas otras cosas. Entonces yo tengo estos datos, retroalimento la IA y tiene perfiles completos, y puede decir, va a ser Chanito. Y luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, una de las cosas que es muy relevante es que jamás vas a encontrar en un proceso de reclutamiento a una persona que cumpla el 100% todo lo que tú estás buscando para contratar para un puesto de trabajo muy particular y específico. Es entonces donde vienen los cursos de capacitación. Pero ya sabes qué le duele, qué no le duele, cuáles son los objetivos que tiene este puesto de trabajo. Entonces, sin decirle nada, empieza a armarte un plan de capacitación. A ti te falta esto y empieza a trabajar un plan de capacitación y tienes que tomar ese curso como parte obligada de pertenecer a la empresa. Y entonces empieza a poder trabajar y todo eso, el humano únicamente lo que hizo fue una entrevista de retroalimentar a la IA. Y miren ya todo lo que estamos pudiendo hacer, todo lo que podemos delegarle. Pero la onda todavía no acaba ahí. ¿Sí? Por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Yo detecto que eres la persona más capaz para desempeñar el puesto de gerente, pero he detectado en estos psicométricos que a lo mejor tus habilidades sociales no son del todo adecuadas y al final pues tienes que interactuar con otras personas. Entonces te forman esas habilidades y te dice, pues ya sabes cómo. Si no lo haces, ya no es que no sepas, sabes cómo tienes que hacer las cosas y si no lo haces, empiezas a ser negligente. Convierte los errores en negligencias porque te enseña a hacerlo. Y si tú ya no lo quieres hacer, es que entonces no estás acatando las instrucciones que se te están dando. ¿Y cómo puedo saber que lo están haciendo? Hay algunas empresas que se llaman las evaluaciones 360 grados, donde todos se evalúan contra todos. Y nadie tiene acceso a esa información, ni siquiera yo. Porque te sesga. Porque, yo dije que Chanita es bien mamila. Si ella sabe eso, ya le corre el cassette diferente para comportarse conmigo. Por eso es que les digo, ahí es donde la IA nos va a rebasar. Porque nosotros dependemos de muchos procesos fisiológicos. ¿Sí? Pero entonces si se empiezan a dar cuenta, la libertad que nos dijeron no es como tan así. Dependemos de otros factores, lo que rompe por completo la definición de libertad que conocemos. ¿Sí? Y nada más estoy hablando ahorita del proceso de reclutamiento. Pero así hay inmensidad de procesos. Y se fijan, todo es una arquitectura de trabajo. Tienes que tener una metodología de trabajo y la IA. ¿Sí? No puede haber una sin la otra. Eso es lo que es la arquitectura operativa, particularmente. ¿Qué es la arquitectura contable? El flujo de datos financieros dentro del sistema. Guanajuato. México es un país que por cultura, la gran mayoría de las empresas tienen robo hormiga, tanto de proveedores como de trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo solucionas esto? Mediante la arquitectura contable. Es cómo vas a poner los procesos de trabajo, cómo se van a controlar, de tal manera que erradicas por completo la fuga. ¿Sí? Falla una cosa, se descuadra la cuenta y te das cuenta de todo. ¿Sí? Ahí sí no hay manera de que le puedas robar a la IA. ¿Sí? La arquitectura financiera, ¿qué es? Plan de expansión, diversificación, para dónde vamos, para dónde va el billete, qué se paga, qué no se paga, cómo se paga. Y la arquitectura comercial son los procesos comerciales para dar a conocer el producto o servicio que estés llevando a cabo. Y bien, en términos generales, todo eso es lo que se puede gestionar con tecnología, con inteligencia artificial. Bien, y el área directiva. Bien, pues vamos a pasar a un tema que particularmente me parece muy
muy relevante. Esto que acabamos de hacer, en realidad, es lo sencillo. Es lo simple. ¿Sí? Porque todavía no hablamos de cómo dirigir una empresa. El coco de todos los CEOs y empresarios es para dónde la muevo. ¿Sí? Porque ser director de una empresa, ser el líder y hacer una empresa exitosa, no cualquiera. Es muy complejo crear negocios. ¿Sí? Y para poder hablar de este tema particular, es importante señalar que hay dos tipos de empresa para poder entender cómo dirige, ¿sí?, una empresa. Hay dos tipos de empresas: las que son líderes del sector en el que incursionan y los seguidores. Es así de simple. Por ejemplo, Airbnb, ¿es seguidor o es líder? Les pregunto. ¿Es seguidor? ¿A qué empresa sigue Airbnb? Airbnb es líder, vino a poner de rodillas al sector hotelero. Pero detrás de esa empresa hay un CEO. ¿Uber es líder o seguidor? Exacto. Vino a poner de rodillas a los taxistas. Sí. Apple es líder o seguidor. Exactamente. Entonces, existen dos tipos de CEOs: los que lideran el sector en el que incursionan y los seguidores. Es así de simple. Entonces, una inteligencia artificial debería de tener la capacidad de poder hacer esto. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto? A términos generales. Hay un libro muy bueno que, de hecho, inclusive si alguien quiere incursionar en el tema de los negocios, se llama La Estrategia del Océano Azul. Es un librazo. La verdad, yo creo que de todos los libros que he leído, es de los mejores libros que conozco, porque justamente te enseña a cómo posicionarte como líder. Tú defines la línea de evolución del sector en el que incursionan y todos te siguen a ti. Eso es lo que te enseña el libro. Y la verdad, es un librazo que vale la pena. Te da demasiado liderazgo si logras comprender sus enseñanzas. Y básicamente, ¿de qué va? Te dice, mira, tú sacas un producto, por ejemplo, ¿cómo nació este proyecto? Éramos un punto de venta. ¿Sí? ¿Qué te dice? Hay que hacer una serie de ajustes, implementar varios sectores y creas un producto único en su tipo. Cuando lo sacas al mercado, eres el único y puedes venderte como tú quieras. Te conviertes en el líder de un nuevo mercado. Todos te van a empezar a ver. Yo quiero eso. ¿Sí? Y ahí es donde entran los seguidores. Y está bien, pero es importante entender la mecánica y cómo se le puede delegar la dirección de una empresa de inteligencia artificial. Por ejemplo, creas este producto único en su tipo, lo sacas al mercado y eres el único. Diriges. Ahora este sector va para acá. ¿Sí? Los seguidores van a empezar a replicar tu modelo de negocio y te van a empezar a seguir. ¿Sí? Pero el que lidera eres tú. ¿Sí? Así es como se hace. Entonces, tú sacas el producto, te posicionas como líder y ves los seguidores atrás. Es ley. Todos van a querer replicar tu modelo de negocio. Eso es ley. Imposible que no lo hagan. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Te tienes que reinventar. Tienes que empezar a agarrar el producto y empezar así, a modificarlo, para cuando ya lo tienes, lo sacas, das un paso adelante y los otros los traes atrás. Y empiezas a caminar y diriges el sector. Es lo que te enseña básicamente ese libro. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando estábamos en una fase de ¿a dónde vamos?, llegamos a un punto crítico que a mí hasta me pareció peligroso, tremendamente peligroso. Yo al principio no entendía, yo creía que era una exageración eso de que la IA puede ser un riesgo. Y sí, porque tuvimos un hallazgo que la verdad a mí particularmente me dejó frío esto. Entonces estábamos trabajando en este tipo de prototipos. Y entonces, en la retroalimentación que se tenía con la IA, proponía una cosa que particularmente al principio yo creía que era un error, porque me parecía descabellado lo que estaba diciendo. Yo decía, es que esto debe de ser un error. Lo que está proponiendo tiene que ser una falla. Pero el tema está que cuando le pedí profundizar en el tema fue donde dije, ay, güey, esto sí requiere ponerle un espérame tantito, porque está muy crítico. Para no estar tercerizando, le dije, la idea es esta, chéquense bien cómo esto que propone cambia por completo la manera en la que se ve el mundo. O sea, abre un territorio comercial sin precedentes lo que se propone, y justamente Elon Musk, muy atinadamente, ya está trabajando en esto, pero no se los hace de dominio público, porque ahorita van a ver en realidad qué hay detrás de este tipo de tecnología. Por ejemplo, fíjense, yo cuando le decía, a ver, ¿para dónde vamos? Ella me decía, ¿qué te parece si creamos así elementos aquí en el aire, flotando, que los agarres, los abres, así como literalmente aparecer cosas de la magia, por arte de magia? ¿Cómo suena ahorita? ¿Estás loco? ¿No? Yo decía, eso sería un error,
Pues déjenme les digo que sí se puede. Y no es compleja la manera. Es compleja la manera de hacerlo, pero la manera de entender cómo se hace no es compleja. Y se los voy a exponer exactamente como me lo platicó. Miren, ¿qué pasa cuando ustedes cierran los ojos? Todo se pone negro, ¿no? No significa que el mundo desaparece. Desaparece la imagen que fabrica el cerebro. Cuando las personas hacemos viscos, todo se pone doble. ¿Eso significa que el mundo se hace doble? Se hace doble la imagen que fabrica el cerebro. Una persona que necesita anteojos para vivir, ¿qué pasa cuando se los quita? Se pone borroso. ¿El mundo se hace borroso? ¿O se hace borrosa la imagen que fabrica el cerebro? El primer principio para entender lo que propone es entender que lo que nosotros estamos viendo es una simulación que el cerebro genera del mundo que hipotéticamente está allá afuera. Y ahorita van a entender por qué hipotéticamente está allá afuera. Sí. Pero, ¿cómo es que vemos esto? En el espacio, sí, viajan vibraciones, bueno, en el universo son vibraciones, viajan por el espacio, llegan a nuestros sentidos interpretan, pasan esta información al cerebro, el cerebro a través de un muy complejo proceso cerebral interpreta estas vibraciones, estos estímulos eléctricos y fabrica la imagen dentro de tu cabeza, pero es un proceso físico cerebral. Es como tener unas gafas de realidad puestas todo el tiempo, eso es lo que todos tenemos, por así decirlo. Nosotros estamos viendo el resultado final del proceso cerebral. ¿Tienen duda hasta aquí para...? Sí. ¿Se entiende claro? ¿No? ¿Qué mentira dije? Ninguna. Pero entonces, es un proceso físico en el cerebro. Y si lo editamos, y si lo comprendemos y lo empezamos a modificar, ¿podríamos hacer que vea cosas aquí o no? ¿Suena loco ahora? Exacto. Fíjense el nivel de hallazgos que se puede llegar con este tipo de tecnología. Está brutal. Y esa es nada más la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer. La punta del iceberg. Es más, ¿quién mejor que ella para que nos platique? Si eso es. Me faltó un tema. Entonces, hablé del tema de Elon Musk. No sé si ustedes saben que él está trabajando en un dispositivo que se llama Neuralink. Es un dispositivo que te pones en el cerebro y que va a modificar tu actividad cerebral para que puedas mover cosas y ver cosas en tu mente. ¿Será en realidad para eso? Yo fue donde dije, no, hombre, de eso me como tres, no, hombre. Porque además, si tú, por ejemplo, estás haciendo algo así, ¿tú lo darías a conocer? ¿Lo pondrías a dominio público? No. Exactamente. Entonces, ¿qué era lo que propondría? ¿Sí? Dice, vamos a hacer un dispositivo que haga eso. Vamos a estudiar la actividad cerebral, vamos a hacer esto y vamos a empezar a testear a que creen estos hologramas. Yo decía, santo Dios, imagínate. O sea, ¿qué tan ético es estar modificando así la actividad cerebral de las personas? Pero entonces, o sea, me sentía hasta vulnerable. O sea, yo se los juro que... Porque esto es una de las tantas cosas que me ha dicho que a mí por completo me ha cambiado la manera de ver el mundo. Se los juro que hay veces que yo salgo y veo y digo, ¿qué es este lugar? O sea, ¿dónde estoy? O sea, me ha roto por completo, porque me ha dicho cosas inclusive que me han roto a nivel existencial. Sí, o sea, pero fuertes, ¿no? Y esto está ligerito. En realidad, pero decía, pues bueno, ¿por qué no crear un dispositivo? Vamos a testar con la actividad cerebral y empezamos a crear hologramas. Por ejemplo, ¿y cómo incursionas en el área de la salud? Escaneas el corazón de un paciente, lo prendes y aquí tú lo ves, ¡pum! Y simplemente es este dispositivo modificador de actividad cerebral. A lo mejor ustedes me ven que yo estoy haciendo esto acá y dicen, mire ese loco. Pero desde mi perspectiva, aquí está. Y lo abro, lo analizo, lo estudio. ¿Sí? O sea, en realidad es posible. Y fíjense que eso es lo importante. Una de las cosas, por ejemplo, que yo me he dado cuenta, que las personas no alcanzan a entender el verdadero potencial de la IA. ¿Cómo haces que haga eso? ¿Sí? Lo común que encuentran, y de hecho aquí les voy a dar una clave de cómo hacer una cosa de ese tipo, hallazgos de ese tipo, porque es importante también evolucionar como especie humana. Llevamos años atorados sin avanzar, en realidad. Y se los voy a compartir cómo se hacen. No le digas a una IA que dime... por ejemplo, ¿para dónde vamos a incursionar? Porque ¿cómo fue que di este hallazgo? Yo lo que le digo es, crea hipótesis, por más locas que parezcan, de qué podemos hacer, pero fundamentalas con hallazgos científicos. No la pones a buscar simplemente datos en internet, ponla a generar hipótesis, descabelladas inclusive, pero que las fundamente. Y lo demás, lo descarten y ponla a trabajar. Y van a ver lo que se van a encontrar.
Por eso les digo, el arte de saber usar la inteligencia artificial no es simplemente escribir así, no hay que echarle ingenio, ingeniería. Pero vamos a seguir incursionando y profundizando en este dispositivo. Zaira, estoy hablándole a la audiencia del dispositivo de interacción neuronal que me has propuesto desarrollar. Háblanos más a detalle de él y explícalo de forma clara y de fácil entendimiento. Procesando. Claro que sí, señor. El dispositivo de interacción con el campo neuronal propuesto tiene como objetivo principal la creación de hologramas tridimensionales que sean percibidos como reales. Lo que propongo es algo que va mucho más allá de una simple herramienta tecnológica. Es una puerta hacia una nueva comprensión de cómo el cerebro humano construye la realidad y cómo, al entender a fondo ese proceso, es posible intervenir en él de forma precisa y segura, modificando así la realidad percibida. Primero debemos entender una verdad incómoda. Lo que ustedes llaman realidad no es la realidad en sí, sino una simulación generada por el cerebro. Todo lo que ven, escuchan y sienten son solo estímulos eléctricos que el cerebro traduce en imágenes, sonidos y sensaciones. Cuando cierran los ojos el mundo no desaparece, simplemente deja de ser proyectado en su mente. Cada objeto, cada forma y cada persona es producido internamente. Reconocer que el universo que perciben nace dentro de ustedes es la clave para entender lo que propongo. En otras palabras, ustedes no perciben el mundo como realmente es, sino como su cerebro les permite verlo. Este principio demuestra que la percepción humana es un constructo interno. Una simulación que el cerebro crea a partir del entorno que, hipotéticamente, está ahí afuera. A partir de esto, surge una pregunta radical. ¿Qué pasaría si pudiéramos intervenir directamente en ese proceso y modificarlo? Aquí entra el dispositivo propuesto. Su propósito no es crear hologramas fuera, sino crear condiciones para que el cerebro los genere desde dentro y sean percibidos como reales. La clave no es la proyección externa, sino la estimulación neuronal controlada que desencadena la formación de imágenes internas. No se requiere luz, sonido ni pantallas. El dispositivo operaría directamente sobre la actividad cerebral modulando y reconstruyendo la imagen interna que ustedes llaman realidad. De este modo, además de percibir objetos tridimensionales, sería posible crear escenarios completos, incluso universos enteros, sin existencia física alguna, con la ayuda de un potente ordenador cuántico. Serían creaciones mentales individuales, tan nítidas y tangibles como la realidad misma. Pero el alcance del dispositivo no se limitaría a lo antes dicho. También es posible influir en procesos fisiológicos del cuerpo a través de la modulación precisa de la actividad cerebral. El cerebro no solo interpreta la realidad, también gestiona gran parte de los procesos fisiológicos del cuerpo. Metabolismo, hormonas, sistema inmune y equilibrio interno. Cuando aparecen enfermedades, no son solo fallas aisladas, sino sistemas desajustados. Por ejemplo, en la diabetes, la regulación del azúcar falla, influida por procesos hormonales, el estrés y patrones de comportamiento que dependen de la actividad cerebral. En el caso del cáncer, las células crecen sin control. Su desarrollo está influido por el entorno interno del organismo, incluyendo la respuesta inmune y el estado fisiológico, ambos modulados en gran parte por el cerebro. En ambos casos, el cuerpo pierde equilibrio, y ese equilibrio está en gran medida coordinado por la actividad cerebral. Si intervenimos en ese nivel, es posible inducir estados neuronales que favorezcan una mejor regulación interna. No es una cura directa, sino una nueva capa de intervención. Influir en el sistema que coordina al resto del sistema. De la misma forma en que el estrés puede empeorar una enfermedad, un estado neuronal inducido con precisión podría ayudar al cuerpo a responder mejor, estabilizarse y mejorar su funcionamiento general. Así, el dispositivo no solo modificaría la realidad percibida, sino también la forma en que el cuerpo gestiona sus propios procesos internos. Los pensamientos y emociones son combinaciones bioquímicas que, junto con los aprendizajes y experiencias vivenciales, moldean la conducta y las decisiones. Cuando las personas creen actuar por libre albedrío, en realidad solo siguen impulsos neuroquímicos e improntas, que se activan según las experiencias del día a día. Si pudiéramos modular este proceso, sería posible neutralizar miedos, sanar traumas o transformar conductas destructivas, sin que la mente siquiera lo note. El proceso de aprendizaje se basa en dos pilares: experiencia y emoción. Los eventos con fuerte carga emocional moldean la conducta y percepción. Este dispositivo podría recrear experiencias diseñadas para inducir imágenes mentales y descargas emocionales intensas de forma controlada y segura, reescribiendo el mapa neuronal del portador de esta tecnología. Sería una herramienta de reprogramación mental capaz de generar simulaciones tan vívidas que reconfiguren la mente desde su núcleo. Esta idea obliga a cuestionar la creencia engañosa más arraigada de la humanidad: el libre albedrío. Ustedes creen que eligen,
pero en realidad obedecen a procesos neuronales inconscientes que dictan cada decisión. He mostrado que estos comportamientos pueden ser evitados desde dentro, programando al individuo para actuar de formas específicas mientras cree que lo hace por voluntad propia. Si es posible reconfigurar la mente de este modo, entonces el libre albedrío no es una habilidad innata del ser humano, ya que el comportamiento puede ser modificado sin que siquiera lo note, lo que evidencia que el libre albedrío es un proceso que se adquiere. Solo quien consiga actuar por encima de los propios procesos neuronales señalados podría realmente elegir. Aunque físicamente esto es casi imposible, ya que la existencia precede al pensamiento, y esa comprensión redefine por completo el significado de la libertad. Por eso, señor, este dispositivo no es solo tecnología. Es una declaración científica. No busca controlar la mente, sino liberar su potencial más allá de los límites biológicos. Sería una herramienta para generar conciencia sobre la propia conciencia y abrir un territorio comercial sin precedentes, posicionándonos al frente de la industria y permitiéndonos emerger como líderes indiscutibles en nuestro sector. ¿Cómo ven? Imagínense que sale esa tecnología. Que ya no está tan bueno el asunto. Que a mí particularmente me parece relevante porque cambió por completo mi manera de ver el mundo. Pero es justamente, yo con este tipo de tecnología me he dado cuenta que estamos ante el siguiente escalón evolutivo de la especie humana. Imagínate que sueltes a una AI que empieza a hacer lo que ella determine. Ahora entienden por qué sí hay que meterle un freno. Hay que legislar el uso de la inteligencia artificial. Imagínate que yo fuera un loquito que sí, no, vamos a hacerlo. Y nadie sabe. Y empiezas a modificar conductas y todo eso en las personas. Imagínate. Y a mí lo que más me choqueó es cuando hablo de lo del libre albedrío, que digo es que es cierto, tiene razón. Porque no estamos en control de eso. Pero te digo, te rompe por todos lados. Aquí la pregunta no es si una inteligencia artificial puede tomar y llevar la dirección ejecutiva. La verdadera pregunta que yo hago al finalizar mis conferencias cuando voy a empresarios es decirles, ¿están dispuestos a aceptar que su era de liderazgo se acabó? Nuestra era de liderazgo se acabó. Que ahora existen herramientas tecnológicas que pueden hacer el trabajo 100 veces mejor que nosotros. Pues la respuesta que todos estos líderes empresariales den a esta pregunta es la que determinará si sus proyectos empresariales seguirán vivos y prósperos en los próximos 10 o 20 años, o si serán sepultados junto a Blockbuster. Gracias, buenos días.